el Señor me dice, sierva, te voy a mostrar el rapto. Te voy a mostrar cómo va a ser mi venida. Yo le dije, Señor, pero si yo ya he visto muchas cosas, ¿por qué me vas a seguir mostrando? Mira, amados hermanos, llegamos al trono del Señor. Yo empecé a palpar como millares y millares de ángeles se reunían ahí. Yo empecé a palpar cómo descendían hacia abajo. Pero el Señor y yo nos detuvimos en una nube muy blanca, en una nube preciosa. Y el Señor le dio órdenes a los ángeles para que vinieran a recibir a la iglesia. El Señor me dice, sierva, mira atentamente, porque así va a ser cuando yo venga. Así va a ser mi venida, decía. Mira, amados hermanos, yo empezaba a palpar como de los cuatro cabos se levantaba gente. Como de los cuatro cabos de la tierra se levantaba gente ensalzando el nombre de Dios. Yo palpaba toda esa gente revestida del poder de Dios. Yo palpaba toda esa gente que llevaba unas vestiduras blanquísimas. Yo empezaba a palpar cómo subían hacia arriba y hacia arriba. Yo empezaba a palpar cómo entonaban, cómo cantaban un coro muy bonito. Que decía, santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque nos has levantado, decía. Gracias, Señor, porque nos has levantado, decía toda esa gente. Mira, amados hermanos, yo veía diferente. Yo veía altos, yo veía bajitos, yo veía morenos, yo veía blancos, yo veía diferente, amados hermanos. Mira, amados hermanos, yo empezaba a palpar como todos sus ángeles y toda esa gente subieron hacia la nube donde estaba el Señor y yo. Y ahí, amados hermanos, los ángeles y toda esa gente le dábamos gloria, le dábamos gracias al Señor. Le decíamos, santo, santo, santo eres tú, Padre. Era una cosa tremenda, amados hermanos. Yo veía tanta gente que a mí se me hacían conocidas. Pero toda esa gente estaba revestida de la gloria de Dios. Mira, amados hermanos, después de eso, llegamos al trono de Dios. Y el Señor me dice, sierva, ven acá, dice. Salimos de aquí al trono, amados hermanos. Llegamos a una ventanilla muy pequeña del cielo, amados hermanos. Y el Señor me dice, sierva, ahora mira hacia abajo, dice. Yo me quedé mirando, amados hermanos. Yo veía una desolación tremenda. Yo veía una desolación grandísima, amados hermanos. Yo veía cómo esta tierra estaba desolada. Estaba llena de dolor. Y el Señor me decía, mira, sierva, esto va a ser después de que yo haya levantado a mi pueblo. Esto va a ser después de mi venida. Esto va a ser cuando mi iglesia esté acá.
Mira, amados hermanos, yo empezaba a palpar una desolación tremenda. Yo empezaba a palpar como que estaban celebrando. Y, amados hermanos, yo empezaba a palpar como el padre buscaba a sus hijos, como la madre buscaba a sus hijas, pero ya no la hallaban. Porque el Dios Todopoderoso los tenía con él. Empezaba a palpar, amados hermanos, como el pariente buscaba a su otro pariente, pero ya no lo encontraba. Yo empezaba a palpar como el vecino buscaba a la vecina, pero ya no la hallaba. Porque el Señor lo había levantado, porque el Señor lo tenía con él. Era una cosa tremenda que se palpaba en esta tierra, amados hermanos. Yo empezaba a palpar, amados hermanos, como corría un pastor, amados hermanos, como corría de un varón de un lado para otro. Yo le dije, Señor, ¿y ese varón por qué corre de un lado para otro? El Señor me dice, mira, sierva, este varón era pastor. Pero porque tenía por tardo mi venida, se quedó, decía. Él no pensaba que yo iba a venir ahorita, dice. Él pensaba que iba a pasar mucho tiempo para que yo viniera. Y por eso se quedó, decía. Amados hermanos, yo empezaba a escuchar como que el varón corría de un lado para otro y decía, Señor, ¿por qué me he quedado si yo era pastor? ¿Por qué me he quedado si yo tenía a cargo una iglesia y la iglesia se ha ido y yo me he quedado? ¿Por qué, Señor, me he quedado? Decía. Y el Señor me decía, sierva, yo ya no puedo hacer nada. Él tuvo en tardo mi venida, bueno, pues se quedó, decía. Empezaba a palpar como que el varón lo perseguía. Y decía, lo único que yo quiero es irme con Cristo. Lo único que yo quiero es irme con el Señor, porque yo no quiero quedarme a sufrir a la gran tribulación. Mira, amados hermanos, yo empezaba a palpar como que el varón lloraba y corría de un lado para otro y decía, Señor, ¿por qué me he quedado? Llévame contigo, Señor, yo no quiero quedarme a sufrir aquí, decía. El Señor me dice, sierva, yo ya no puedo hacer nada. Mucho tiempo yo le hablé que yo venía pronto y él no me creyó, bueno, pues se ha quedado. Después de eso, amados hermanos, yo empezaba a palpar como tanta gente corría de un lado para otro, como tanta gente corría desesperada queriendo hallar paz, pero ya no la hallaba. Esa gente decía, queremos palabra de vida, tenemos sed, decían, de la palabra de Dios, pero ya era tarde, amados hermanos. Ya era demasiado tarde porque ya el Señor había levantado a la iglesia. Yo empezaba a palpar, amados hermanos, como tanta jovencita. Tanto jovencito, amados hermanos, corrían por los matorrales. Corrían por los montes, amados hermanos, porque querían hallar paz. Querían tener paz, pero ya no la encontraban. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor me decía,
Sierva, yo he levantado mi iglesia y ahora Satanás es el que reina. Mira, amados hermanos, Satanás ya reinaba en esta tierra. Era un tormento grandísimo en esta tierra, que la gente corría de un lado para otro. Yo empezaba a palpar como unos y otros se querían comer vivos, como unos y otros se jalaban por sus cabellos, como unos y otros se acusaban serías, porque querían hallar paz, pero ya no la hallaban. Querían tener paz, pero ya no la encontraban, porque el Señor ya había levantado su iglesia. Era una cosa tan tremenda en esta tierra, amados hermanos. Una cosa tan horrible que yo veía, amados hermanos. Como tanta gente, unos y otros hermanos. Y decían, queremos que nos den paz, queremos que nos den amor. Pero era tarde. El Señor me decía, mira, sierva, yo estuve hablando, yo estuve tocando los corazones. No quisieron buscar lo bueno, pues ahora se han quedado. Yo ya no puedo hacer nada, decía. ¿Por qué? Porque mi iglesia yo la he levantado. Porque mientras mi iglesia se va a gozar en el fuego del Cordero, toda esta gente va a pasar dolor, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, decía. Porque no quisieron obedecer a mi palabra. Mejor se burlaron y criticaron de mi palabra, decía. Mira, amados hermanos, después de eso, el Señor me mostró un libro grande, un libro precioso, un libro que resplandecía, un libro de oro, y era muy grande. Yo le dije, Señor, ¿y ese libro tan grande para qué es? El Señor me dice, sierva, en este libro están escritos todos los nombres de los que me alaban, todos los nombres de los que se han arrepentido y han buscado mi camino. Porque este es el libro de la vida, sí. En este libro están escritos todos los que se congregan a ensalzar y glorificar mi nombre, decía. Yo veía este libro tan grande, amados hermanos. Yo empezaba a palpar como había letreros y más letreros, amados hermanos, pero todos esos letreros eran de oro. Y el Señor me dice, mira, sierva, muchos de estos nombres, dice, yo no los he borrado por misericordia, porque muchos me han dado la espalda, decía. Muchos me han dado la espalda, dice, pero mi misericordia es tan grande que yo no los he borrado todavía. Porque yo no quiero que nadie se pierda, sino todos tengan vida eterna, decía. Mira, amados hermanos, yo empezaba a palpar ese libro tan grande, como había tantos nombres. Muy en breve va a salir una noticia, que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde, que allí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios.
Dios. ¿Dónde está ese pueblo juicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba, ellos también ya se fueron con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con